Hola, Lucianos. Ya estamos un día más aquí y están Moody's. Hola, di hola, cariño. Di hola. Y hoy estamos con el primer vídeo, bueno, con un vídeo de los que voy a intentar hacer a lo largo del año y de otros años venideros sobre países. Ya sabéis que yo os dije que quería hacer lo de la libreta de países, lo voy a ir haciendo. Lo que pasa es que de momento no he adelantado mucho en cuanto a la libreta en sí, en ponerlo bonito, entonces por eso no os lo voy a enseñar todavía. Pienso que quiero ir subiendo cosas sobre países y tal. Y ya os dije y os prometí en el mazo asiático que íbamos a hacer un vídeo sobre Palestina, que es un país sobre el que yo he leído bastante, sobre el que yo he visto muchos documentales, sobre el que yo he ido a charlas, he ido a manifestaciones y demás, y quería hablar de este país. Lo que pasa es que no se puede hablar de Palestina sin hablar de Israel, así que vamos a hablar un poco de los dos países, y voy a también hablar un poco de mi ideología o posicionamiento o pensamiento, porque luego me llegan comentarios que dices, es que de verdad que la gente, de verdad. Pero bueno, que lo quiero comentar por comentarlo, porque realmente el que quiera entender entiende y el que no, no. Y si quieres poner comentarios, pues muy bien, los ocultaré y me importará tres pepinos o directamente lo borraré o te bloquearé del canal. Es que me la sopla por tiempos. Bien, vamos a lo que vamos. El conflicto Israel y Palestina empieza en los años 50. Porque toda la zona de lo que es hoy en día Israel y Palestina, durante muchísimo tiempo, pues había sido no Palestina llamada Palestina, pero sí la zona de Próximo Oriente, que había sido pues diferentes imperios y diferentes culturas y tal, pero toda esa zona siempre había estado desde el año 500 que empezó Mahoma, 500 y pico, pues había estado principalmente mayoritaria por diferentes facciones de ideología, o sea, de religión musulmana, pero allí también vivían muchísimos hebreos, ¿vale? Pero eran de cultura árabe y de lengua árabe, las dos cosas, y luego pues estaban las religiones diferentes, pero eso estaba ahí. Luego llega a Inglaterra, a esa zona, la coge como protectorado y demás, y entonces ahí, Inglaterra cuando se va, en principio se llegan a unos acuerdos para que Palestina pues sea país por sí mismo. ¿Qué pasa? Que ese momento en que Inglaterra deja el protectorado de esa zona de Próximo Oriente es a la misma vez en que se hacen todos los juicios de Nuremberg, los estatutos y demás, con toda la parte de la Segunda Guerra Mundial y todo el movimiento sionista, que los sionistas son esa parte de los judíos, no todos los hebreos son así, son una parte, una ideología judía que se vean a sí mismos como el pueblo elegido, con el país concreto, que buscan en la tierra prometida, etcétera, etcétera. Y se montan todas sus películas. Entonces, esta parte de hebreos que vienen a Europa y a las Naciones Unidas a reivindicar como su resarcimiento por lo que los nazis les hicieron, son los que exigen que se les dé esa tierra prometida. ¿Qué pasa? Que se les ofrecen diferentes ubicaciones a lo largo del mundo, voy a decir del universo, en el mundo se les ofrecen diferentes sitios que ninguno aceptan y ellos piden por activa y por pasiva esa zona de Palestina, que en ese momento ahí vive muchísima gente y tienen su cultura y su país y sus cosas. Su país delimitado no, porque no estaba delimitado como tal, pero esa zona ya está poblada, ya está habitada, ya está, y allí hay un montón de hebreos, pero de hebreos árabes, de hebreos de cultura árabe que llevan allí siglos y que han vivido toda la vida con musulmanes y nunca han tenido las problemáticas que tienen ahora. Entonces, al final, se pide ese territorio y pues los europeos, que somos así de guays, le decimos que sí. Europa, Estados Unidos y demás dicen, pues sí, pues allí vosotros. Y entonces los que colonizan esa zona y los que crean el Estado de Israel de ahora no son los hebreos de toda la vida que llevan allí viviendo de siempre, generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. O esos hebreos que volvieron a esa zona en la época de cuando se les expulsó de España en 1492, o expulsados de Italia o del norte de África, que son los judíos sefarditas, que son los judíos mediterráneos. No son judíos de siglos allí. No. Son hebreos, rusos especialmente, casi el 60% son rusos y luego el otro 30% son europeos o estadounidenses o canadienses, que cogen sus cosas y llevando pues siglos en Europa y siendo de pensamiento comunista o de pensamiento conservador europeo,
cogen sus cosas y se van a Israel, sin haber vivido nunca en Israel y sin tener cultura de allí, simplemente son de religión judía y se van allí. Y claro, de repente, en 20 años hay una superpoblación enorme y claro, no caben en lo que tenía que ser Israel, porque claro, a todo esto, Palestina nunca dijo que sí. O sea, Palestina nunca estuvo de acuerdo con los acuerdos porque le quitaban la mitad de su país. O sea, claro, si a ti de repente te coge Europa y te dice, la mitad de tu país para estos, es que en ninguna cabeza cabe que tú digas que sí, porque es la mitad de tu país. Y a ti te da igual que los ciudadanos de tu país sean de esta fe o de esta fe. Es tu país, todo es tu país. No es la mitad país. La mitad para ellos, ¿para quién? Para un montón de gente extranjera de otros países que se quieren venir a vivir aquí porque sí. Y yo no tengo nada que decir que es mi casa. Porque en ningún momento se le preguntó al pueblo, porque ni siquiera fue algo que se le preguntase al pueblo, en plan a los hebreos que vivían allí, que si querían el Estado de Israel aparte. No. Fue algo que vivieron los sionistas europeos, especialmente los rusos, que exigieron y Europa se lo concedió como resarcimiento por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, es que ya a los inicios eso está todo podrido. O sea, ya no empezamos bien. O sea, cuando ya empiezas una situación así, es que está todo mal. Entonces, claro, a todo eso ¿qué se junta? Pues se junta de que esos comienzos, que está todo mal, con una Palestina que nunca aceptó ningún tratado y que nunca aceptó las fronteras y que nunca aceptó que todo eso pasase, ¿eso a qué conllevó? Pues que cuando se crean las fronteras, todos los países reconocen a Israel, o prácticamente todos los países reconocen a Israel como Estado soberano, pero a Palestina no. Entonces tenemos a Palestina en un estado como de que no es real, digamos, por así decirlo, no está reconocido por un montón de organizaciones y por un montón de países, mientras que Israel sí. Israel tiene un gobierno fuerte, Israel tiene economía, Israel tiene militares, Israel tiene... es que Israel tiene de todo. O sea, Israel tiene una educación estupenda, Israel tiene muchísima pasta, Israel tiene un PIB de los más altos del mundo, Israel tiene fuerza y apoyo, Israel está reconocido, Israel tiene moneda, Israel tiene... O sea, todo lo que puedas desear, por así decirlo, Israel lo tiene. Se crea el país y se crea bien. Mientras que Palestina no. Palestina directamente no está ni reconocido por un montón de países. Entonces, claro, eso ya no están en igualdad de condiciones. Pero es que además encima Israel tiene el apoyo de muchísimos países detrás, entre ellos, por ejemplo, en la época en la que se crea Rusia. Rusia estaba súper a favor del Estado de Israel porque había eso, el 60% de la población que estaba en Israel eran rusos. Eran rusos comunistas, hebreos, que se venían aquí a vivir, que son los judíos askenazi. Porque son tres, están los judíos árabes, los judíos sefarditas y los judíos askenazi. Pues esos son askenazi, que son los que siempre han tenido el poder, que son los que quieren la guerra, que son los que quieren anexionarse Palestina y que al final todo sea Israel, que son los que están a favor de la militarización, del muro, de la ocupación. Son esos, que son los que menos tiempo llevan en Israel y los que menos cultura tienen de toda esa zona. Y además son los que tienen derecho a propiedades, los que tienen derecho a heredar, los que tienen derecho a tener capital. Porque resulta que es que los judíos árabes hay cosas que no pueden hacer, hay cosas que no pueden tener propiedad, hay cosas que no pueden tener en el banco, hay unas, como en Suiza, por ejemplo, una persona que no tenga 3 generaciones de suizo no puede ser propietario de según qué. Bueno, pues Israel más o menos lo mismo. La gracia es que en Israel es al revés, porque no es el israelí que lleva toda la vida allí, es el que menos derechos tiene. ¿Por qué? Porque muchos israelíes de cultura árabe que llevan allí toda la vida están totalmente en contra del muro, están totalmente en contra de todo lo que está haciendo Israel y lo que quieren es que haya un único Estado soberano porque ellos han vivido allí toda la vida y no ven ningún problema con convivir con personas que sean de fe musulmana o de fe cristiana. Porque ellos siempre han entendido Jerusalén como la ciudad de las 3 culturas, como la ciudad de las 3 religiones, y no hay ningún problema con eso. Y los sefarditas están acostumbrados a ser personas que han sido perseguidas y echadas de un montón de sitios que pertenecen al Mediterráneo desde siempre, y muchos llegaron a Israel hace 400 años, hace 500 años, hace 300 años. Entonces, claro, todo esto les ha pillado totalmente fuera y hay muchos partidos y muchas facetas e ideologías de sefarditas y de judíos árabes que claro, no están nada de acuerdo con esto, pero el poder y la mayoría de judíos que viven en Israel son askenazi, no son sefarditas ni árabes. Entonces claro, ¿qué pasa? Que todo esto se junta con el poder mediático, con la parte económica, con los apoyos de otros países. Estados Unidos y Rusia están totalmente a favor de Israel. Luego se junta con que los países colindantes árabes, que en un principio parecía o por lógica parecería que se posicionarían a favor de Palestina,
aunque fuera por la religión, se han aprovechado más de Palestina que nadie en el mundo, y además muchos de esos países están controlados por Europa y por Estados Unidos, porque en todo Próximo Oriente hay petróleo. Entonces, la mano que mece la cuna somos nosotros. Y mientras siguen muriendo palestinos allí, pues a nosotros nos parece estupendo, porque nadie se va a ir a meter con Israel, porque es intocable, y porque nos viene de puta madre tener a los demás países comprados y con guerra y con ISIS y con talibanes y con todo, porque así podemos ir nosotros a militarizar allí y quedarnos con todos sus recursos y con toda su cultura y con todo. O sea, el saqueo que ha habido en Afganistán y en Irak de todo lo que son vestigios históricos, no nos hemos dado cuenta todavía, pero ya están empezando a salir todo lo que se han llevado. Que es que esto lo ha hecho siempre. Esto no nos extraña ya, porque vas al British y vas al Pergamon en Alemania y vas al Louvre y te estás acostumbrado a ver cosas robadas. Pero es que son robadas. Son robadas y lo seguimos haciendo. Y seguimos robándoles el petróleo y seguimos robándoles los minerales y seguimos destrozando sus países y luego echándoles la culpa. ¿Vale? Entonces, el conflicto palestino-israelí es muy grande y tiene que ver con muchas cosas, y sobre todo tiene que ver con todos los intereses que tienen ahí puestos los europeos, Rusia y Estados Unidos. Entonces, cuando lees sobre Palestina, tienes que ser consciente de todo esto, porque si no, ¿qué pasa? Que te pasa como me pasó a mí leyendo Crónicas de Jerusalén, que ves a un protagonista que no tiene ni puñetera idea de nada, que no sabe nada, y te resulta incluso ofensivo que alguien sea capaz de llegar a Jerusalén, sea capaz de estar allí trabajando y que no sepa nada y que diga, ¿y aquí qué pasa? ¿Y que este muro qué es? ¿Y aquí por qué hay un problema? ¿Y por qué se pelean? ¿Y que esos son estos terroristas? Que en todo caso, yo lo he dicho ya muchas veces, yo no he defendido nunca el terrorismo en Palestina. Pero si consideramos que Hamás y cualquier otra organización palestina que está luchando, entre comillas, por la libertad de su pueblo es terrorismo, que es levantar un muro, que es ocupar territorios, que es matar a civiles, ¿eso no es terrorismo? Porque si es terrorismo Hamás, es terrorismo lo otro. O sea, no podemos llamar terroristas a los palestinos y no llamar terrorista al gobierno de Israel. Lo siento. Y eso no es una opinión. Eso no es un que yo soy ideológicamente palestina y que justifico las masacres. No, no, no. Es que si vamos a hablar de masacres, cada año pasa lo mismo. Hay un bombardeo, hay un atentado en cualquier ciudad de Israel, que mueren 4 soldados, 6 soldados, 7 víctimas y 2 civiles, o sea, 7 víctimas y 2 de ellos son civiles, y al día siguiente Israel coge y mata a 1000 palestinos. ¿Está mal que maten a 7 israelíes? Sí, está mal que maten a cualquiera. Pero ¿me vas a comparar matar a 7 personas en una inmolación, en una persona que ya no sabe qué hacer para poder sobrevivir, con que el ejército del gobierno aceptado por todos y reconocido por el mundo entero mande tropas y maten a 1000 civiles, que bombardeen hospitales, que está prohibido por la ONU, que bombardeen colegios? Ahora con el COVID están aprovechando las fronteras que tienen y cómo está en la ocupación, están negando que lleguen vacunas, están negando que vayan médicos, están negando que lleguen provisiones. El COVID en Palestina ha sido lo peor, porque no les han dejado, porque Israel controla el mar, Israel controla la tierra, y lo que no quiere Israel que pase, no pasa. Y nosotros, el resto del universo, del mundo, no hacemos nada. Entonces, hoy en día Gaza es un campo de concentración, con la diferencia de que los campos de concentración de Hitler duraron 5, 6, 8 años, y el campo de concentración de Gaza lleva desde los años 50. 70 años de campo de concentración. Casi 3 generaciones de palestinos naciendo y muriendo en guerra, sin esperanza, sin futuro, sin educación, sin posibilidades. Eso es una realidad. Eso no es ideología, eso no es posicionarse de si soy blanco o si soy negro. Esos son hechos históricos y están ahí. Y no es que yo los lea porque me leo panfletitos pro-palestinos. No, es que lo que hay que leer es a periodistas que han estado allí, de diferentes nacionalidades, lo que dice la ONU, lo que dicen los derechos humanos y lo que dice tanta gente que ha ido allí. No porque lo diga un palestino con un panfletito. No, 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 no. Es que son hechos históricos. Es que hay israelíes que hacen artículos semanales de lo que Israel hace, porque no todos los israelíes están de acuerdo con lo que el gobierno israelí hace, ni todos los israelíes son iguales, obviamente que no.
Yo no tengo nada en contra de Israel como pueblo, ni de ningún israelí como individuo. Yo considero que es una vergüenza lo que hace el gobierno israelí, amparado por muchos israelíes que lo votan y que están de acuerdo, y por el resto del mundo, inclusive las Naciones Unidas. Y los derechos humanos, es que me parece demencial. Y yo solo quiero comentar eso. ¿Que hay que oír las dos partes? Sí, pero es que yo lo hago. Es que yo he leído textos de israelíes. Es que yo he leído cosas y de autores y de periodistas que están en Israel. Y he leído entrevistas a israelíes. Pero exactamente igual que tú no puedes poner en la misma balanza a un fascista español que a una persona que estuviera en el bando nacional, que a un republicano, que a un señor que tuvo que ir a la batalla del Ebro porque lo obligaron, no es lo mismo. Creo que en el conflicto palestino-israelí también se entiende que tampoco es lo mismo, vamos, yo creo que se entiende. Pero bueno, vamos a hablar de los libros que yo he leído y os puedo recomendar y de libros que tengo apuntados para leer, ¿vale? Vosotros ya sabéis que yo el año pasado leí Miral, de Rula Gebreal. A mí me gustó mucho. Tuve además la suerte de que al nada de después me lo encontré en una Rirrit y me lo pude comprar. Y madre mía, qué felicidad. A mí me gustó muchísimo. Me parece que no es un libro para nada ideológico. Me parece que no es un libro sesgado. Me parece que no es un libro que busque nada. Simplemente es un libro que te narra de manera ficcionada lo que pasa allí, lo que es nacer en Palestina y ir a estudiar a Israel y tener amigos israelíes y amigos palestinos y ver cómo se ven entre ellos y ver las diferencias y las similitudes y ver la diferencia de vivir en un barrio con luz, agua, gas, teléfono, universidad y todo tal, cruzas el muro y estar en guerra, todo derruido, sin agua potable y sin futuro, y con niños huérfanos y sin luz, en 100 metros. Y bueno, pues un poco eso, ¿no? Que es un libro... A mí me gustó mucho, yo lloré, me parece muy bonito como historia, ya no por Palestina en sí, sino como historia, pero es un libro muy representativo de Palestina, es un libro con el que conocer más Palestina, los palestinos, y ver muchas visiones de lo mismo. Luego también leí La sonrisa del cordero, de Grossman. Grossman es uno de los autores israelíes más conocidos. A mí no me gustó, yo no me sentí identificada para nada con este libro, no conecté, se me hizo pesado, hubo partes de humor que no pillaba, pero creo que hay que leer a Grossman en algún momento si te interesa este Israel y Palestina. Pero Grossman de alguna manera es como que se distancia mucho. O sea, yo había momentos en el libro que decía, parece que elude hablar de según qué temas. Yo entiendo que desde la perspectiva de ser israelí haya cosas que te duelan o que te incomoden hablar por lo que tu gobierno y lo que tu país representa o lo que tú sientes o has podido ver que la gente piense de ti, ¿no? Que además, lo siento, pero en general ser israelí tampoco es que tengas ningún problema porque la gente tampoco es que te mire mal por el mundo. Pero bueno, puede pasar que te hayas encontrado en alguna parte con gente pro-palestina que te haya dicho, te haya mirado, te haya puesto, ¿no? Pero Grossman a mí en algunas cosas me daba la sensación como que eludía, como que miraba hacia otro lado. Y eso se notaba en el libro. Y no me parece la mejor manera. Pero está claro que para conocer también Israel, pues es una buena manera de leer y de llegar al país. Porque obviamente es un hombre que ha vivido allí, que conoce y que plasma Israel en los libros y que plasma ciertas cosas. Pero no sería una de mis grandes recomendaciones. O sea, sería una recomendación porque creo que vale la pena leerlo como referente, pero no creo que sea el que mejor habla de la situación. Y no porque sea israelí, sino por cómo cómo no profundiza en según qué cosas, ¿no? Luego, dentro de la carrera, yo tuve la suerte de que tuve un profesor buenísimo, buenísimo de historia. Creo que ha sido uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida, en general, pero para profesor de historia era maravilloso. Y haciendo historia contemporánea, porque nos obligaban mucho a hacer historia contemporánea, yo habría sido feliz si me hubieran dejado coger todas las asignaturas de Antigua.
pero no me dejaron, porque como estudiaba periodismo, en humanidades nos obligaban a los de periodismo a coger todo lo que tenía que ver con contemporánea por, digamos, por bagaje y cultura para periodismo. Y yo decía, ¿y si yo me quiero especializar? Yo me acuerdo que hablaba con él, le decía, pero si yo me quiero especializar en cultura, y a mí lo que más me gusta en el mundo es escribir artículos para la National Geographic Historia, de Egipto, de Roma, de Grecia, ¿para qué tanta cultura contemporánea? Yo quiero hacer antigua. Y él me decía, es que no tiene ningún sentido. Porque seáis periodistas, ¿qué más dará? Tendrían que dejaros elegir qué facción histórica queréis, igual que qué movimiento artístico o qué movimiento literario os interesa más, y coger esas asignaturas para que tuvierais para bagaje, porque la etapa de universitaria tendría que ser eso, aprender lo máximo posible, pero de aquello también que te llame más, no obligado. Pero a la misma vez doy gracias porque yo no habría cursado nunca su asignatura, y era un profesor increíble. Y él sabía muchísimo de conflicto palestino-israel porque estaba especializado en eso y sabía un montón. Nos explicó un montón. Fue el que nos estuvo explicando toda la parte esta de sefarditas, ashkenazí y demás. Nos explicó muchas cosas. Él había estado en Israel 4 años, aunque se pasó mucho más tiempo en Palestina que en Israel. Había ido a muchas conferencias. Era un tema que a él le tocaba mucho. Tuvimos además también confrontaciones con alumnos porque decían que se posicionaba, bueno, estas cosas que pasan. Y él fue el que nos hizo leer ciertos temas y nos hizo leer un libro que se llama La Nación, bueno, un ensayo, un texto histórico que se llama La Nación y la Muerte, de Edith Zertal, y es sobre todo este tema. No es ficción, es eso, es historia y demás, y es divulgación, y es fuertísimo, o sea, es muy duro. Es bibliografía de temario de universidad, así que no es para todo el mundo. Pero yo agradezco muchísimo haberlo leído, porque yo estoy segura de que si no hubiera ido a esa clase, si no hubiera conocido a ese profesor, yo no habría llegado a este texto, porque no es un texto especialmente conocido, no es un texto además que sea fácil de encontrar en cualquier parte, pero es muy interesante, muy complejo, y habla de muchos temas, y a veces cuando queremos saber sobre algo hay que huir, digamos, no huir en plan mal, sino en plan de hay que dejar a un lado la ficción y hay que centrarse en los hechos históricos, hay que ir a divulgación histórica y aprender desde ahí. Y si no, también hay que ir, por ejemplo, a lo que son todo lo que son entrevistas y documentales de individuos que lo han vivido en sus carnes. Que esa parte se mete en la parte de hasta qué punto, pero bueno, no dejan de ser vivencias propias. Para que cada uno ve la verdad a su manera, eso también es verdad, ¿no? Pero yo voy mucho a divulgación histórica para estas cosas y fue unos textos que son difíciles, que los sigo guardando. Tengo las fotocopias que te hacían comprar en la uni, yo los tengo, es un tocho, es como así, de fotocopias, pero que es un libro que podéis encontrar en bibliotecas, por ejemplo, si os interesa, porque es que vale mucho, mucho la pena. Y luego el resto de libros de Palestina que os voy a mencionar son libros que he leído este año, pero que también quería recordaros por si de eso, para conocer este país y esta situación. Yo leí Palestina de blanco y negro, Palestina de Joe Sacco y Crónicas de Jerusalén, que son 3 libros que son interesantes, pero quizás son los que menos recomiendo yo para conocer este país y conocer la situación en este país. Y los 2 libros que más me llamaron y que más recomiendo y que creo que son más representativos de ese país y que valen mucho la pena son, por un lado, una trilogía palestina de Ghassan Kanafani, que es muy duro y muy realista además, porque en uno de los relatos, son 3 relatos, en uno de los relatos ves incluso lo que pasa en todas partes, no solo en Palestina, no, pero lo que pasa en todas partes cuando tú ya decides exiliarte, tú ya decides huir, en este caso es Palestina hacia Egipto, cruzar por la zona del sur y ir hacia el desierto y la península del Sinaí y llegar a Egipto y ver cómo se aprovechan de ellos de maneras horribles, gente que son congéneres, que son palestinos igual que tú y vecinos, ¿no? Que es como, ¿cómo somos tan hijos de puta? Pero esto es lo que se ha hecho siempre, quiero decir, esto lo hacen los griegos con los turcos en el estrecho, lo hacemos nosotros con los marroquíes y con los subsaharianos en el estrecho de Gibraltar, lo hacen los yanquis y los propios mexicanos con los mexicanos y con los caribeños en la frontera, o sea, somos seres despreciables, sea donde sea, ¿no? Pero en un conflicto tan duro como el de Palestina, ver eso, a mí al menos me dolió. O sea, me pareció, dentro de todo lo que hablan y todos los ejemplos que ponen y tal, me dolió mucho.
Es muy real, pero muy duro. Y el de saltar el muro de Maximilien Leroy, que si bien es verdad que el autor es un, creo que es francés, si no me equivoco, pero sí que es verdad que es un europeo, sí que está basado en la historia de un chico palestino y está como escrito conjuntamente, digamos, con él, con su historia y demás, y sus dibujos y demás, y al final del libro hay todo un apartado bibliográfico y documentado y divulgativo. Saltar en muro es un libro precioso y además es un libro muy, aparte de una novela gráfica que te llega de una manera diferente que te llega cuando son textos, es un libro muy metafórico, porque ya no es solo saltar el muro, ya no es solo cruzar el muro de Israel, es lo que significa ese muro, lo que ha hecho ese muro, lo que rompe el muro, lo que te hace sentir vivir con ese muro, ver todos los días ese muro. Es un muro en todos los sentidos, ¿no? Entonces es una historia genial, es un libro brutal, es un libro durísimo, es un libro que te rompe mucho por dentro. Pero es que la situación palestina a cualquier persona con un mínimo de empatía te rompe. Porque que esté pasando eso cada día, que esté muriendo gente cada día, que se estén vulnerando los derechos humanos cada día, y que no solo no pase nada, sino que encima tengan el amparo y el beneplácito de la comunidad internacional, es muy duro. O sea, es durísimo. Yo creo que es algo que cuando ves ciertas cosas, siempre os recomiendo lo mismo, pero cuando tú ves el documental de Borrados del Mapa, que además es súper difícil de encontrar, yo sí me acuerdo, yo os encuentro la página en que está, porque es un documental, creo que lo llevó la 2 o la 1, pero que está súper complicado de encontrar, que dices, joder, es que hasta para eso, ¿no? Si os encuentro el link os lo pondré abajo. Cuando ves eso, es como que ya no hay marcha atrás. Es algo que ya te deja una huella como persona, que ya no puedes verlo de otra manera. No puedes cerrar los ojos ante las circunstancias, ante los hechos. No puedes... es que por mucho que haya 25 millones de cosas ahí, es que el hecho de bombardear un hospital hoy, mañana y pasado, es que eso no tiene nombre. Es que el ocupar, el no dejar a la gente caminar por su propia tierra, no dejar a la gente cruzar a ver a sus padres, no dejar, es que es todo, o sea, son unos hechos, unas historias que una vez conoces eso, una vez lo has oído una vez, ya no puedes verlo de la misma manera, ya no puedes ser la misma persona. Yo no soy capaz de buscarla de la misma manera. Porque es que es inaudito, es que lo piensas y dices, no puede ser esto, no puede estar pasando, no puede ser contemporáneo a este tiempo y que seamos cómplices todos de esto, ¿no? Pero es una realidad y cerramos los ojos y hacemos como que no pasa nada y pasa. Y no pasa tan lejos, que Palestina no está tan lejos, que está al otro lado del Mediterráneo. Que está ahí y son personas, no son números, no son terroristas, son personas. La mayoría de ellos son civiles, son niños, y muchos de los que son terroristas, que no es por justificarlo, pero muchos de los que son terroristas son niños que han visto morir a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, que han visto cómo atacaban a ambulancias, cómo bombardeaban colegios, cómo bombardeaban hospitales, y cuando tienen 18 o 20 años, sienten, porque se han criado en esa miseria y en ese horror, que lo único que pueden hacer con su vida es ir a inmolarse. Y eso es horrible. Es horrible. Porque obviamente ningún israelí tiene por qué morir a manos de ningún palestino, obviamente, pero que tú llegues a sentir que lo único que puedes hacer con tu vida es inmolarte y llevarte al menos a algún israelí contigo porque algo harás, es que llegar a esa conclusión es durísimo. Durísimo. Entonces, hay que reflexionar mucho más y hay que ser más consciente de las cosas. Y no ser tan en plan, ni blanco ni negro, yo soy de gris, ni de izquierda ni de derecha, yo soy tal. No, hay cosas en la vida, hay conceptos en la vida que no son, no se puede ser equidistante. No se puede decir, no, yo ni esto ni lo otro, no. Uno es equidistante en gustos, uno es equidistante en opiniones. Pero hay hechos que son los que son, y no es equidistante. No puede ser yo ni terraplanista ni globo terráqueo, yo en medio. Entonces, ¿qué es la Tierra? ¿Medio plana, medio redonda?
¿No, verdad? Pues es lo mismo. Entonces, como yo soy así, ya se me conoce por esto y soy muy de meter ideología, se ve. Porque como si los libros no tuvieran ideología y las cosas que hablamos cada uno no fueran ideológicas. Pero bueno, os voy a decir un secreto. La política, que tanto nos dicen, bueno, la política forma parte de tu vida en todo. Tú te levantas por la mañana y ya hay política en tu vida. Porque que tú te levantes y tengas un techo encima de tu cabeza, tengas una cama, tengas agua corriente, tengas luz, tengas gas, tengas wifi, todo eso es política. Todo. Que tus hijos tengan colegio, que tú tengas sanidad pública o seguro privado, da igual, es que aunque sea seguro privado, también es política, porque el que regula que haya esto y lo otro, también es política. ¿Sabes? O sea, la vida está vinculada a la política en todo. Y cualquier persona de cualquier país del mundo se sienta afín o no a un partido político, tiene ideología política. Porque la ideología política no son unas siglas. La ideología política son pensamientos propios. Son en qué punto estás en considerar que las cosas sean públicas o no, que se gaste dinero en según qué cosas o no, que haya mucho dispendio en armamento o en no sé qué o no, que haya más gasto público, que haya más impuestos, que haya más inversión en ciencia, qué opinas sobre el matrimonio homosexual, qué opinas sobre el aborto, qué opinas sobre la gestación subrogada, qué opinas sobre 1000 cosas. Todo eso es ideología política. ¿Te sientas tú afín a un partido o no? Que también a veces oigo cada cosa que dices, ay, pues eso. Y nada, que leáis mucho y que si queréis leer sobre Israel y Palestina, podéis leer Palestina, podéis leer Israel, obviamente. Hay bastante. No hay tanto traducido como me gustaría, pero hay bastante. Pero que aquí tenéis algunas opciones por si os queréis acercar a estos dos países. Y que sobre todo son países en los que, de alguna manera, yo siempre digo que de estos países es mejor conocer un poco de historia antes. ¿Vale? Hay vídeos y hay cosas muy bien explicadas de todo lo que ha pasado allí, mejor que lo que yo explico, ¿no? Pero que hay que tener un mínimo también, porque hay veces hay cosas que no se entienden, o hay cosas que se malinterpretan, o hay cosas que en el libro que tú estás leyendo no están explicadas y te quedas como diciendo no entiendo nada. Entonces, por eso, que igual no es un país, no son dos países especialmente históricos en cuanto a concepción, sí en cuanto a la gente que vive allí y toda la historia que tienen, sí que están, pero en cuanto a concepción, pues no, pero que tienen un bagaje detrás y un conflicto bastante largo y claro, a veces si no se tienen detalles es más complicado. Pero bueno, que si os atrevéis y os apetece leeros a libros de aquí, pues que os gusten. Yo tengo apuntados La limpieza étnica de Palestina, a Nur Mashallah, a Abish Laim y a Ahmed Massoud. Que uno además de ellos es israelí y está... me hace mucha gracia porque es israelí pero está como exiliado de Israel porque está posicionado a favor de Palestina y no está a favor de la ocupación y del muro y de no sé qué, y su propio país lo tiene como apartado y no puede volver a entrar en Israel. Y dices, madre mía, es verdad. Es que son cosas que dices, no puede estar esto pasando hoy en día. Pues sí, sí está pasando. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo y que, bueno, haters gonna hate, así que me da igual lo que pongáis. Si me pilláis de buenas, igual os contesto racionalmente y si no, pues os bloquearé y me quedaré tan a gusto. Que está en mi casa. Y nada, como digo siempre, hazte amante de sangre y de médula, manda la mierda a tiempo, sé buena gente y ponernos en tu vida y serás más feliz. ¡Es cielo!